En este video les voy a mostrar cómo poder utilizar la opción de pintura 3D en el programa Maya. Bueno, acá tengo este modelo y lo que voy a hacer es pintar lo que vendrían a ser los guantes que usa este modelo. Ahora les voy a mostrar. Esta parte de los guantes la voy a pintar ahora en Maya utilizando justamente la opción 3D Paint. Para este modelo yo preparé una textura en Photoshop que ahora les voy a mostrar, es esta, y se la voy a aplicar al mismo. Vamos a seleccionar el modelo. Este ya tiene aplicado un material, así que lo único que tenemos que hacer es buscar el material. Vamos a buscarlo en el Hypershade, que es este material, este de acá, y vamos a conectar el nodo de color a la textura que ya tenía preparada. Vamos a ir a File y acá buscamos la textura, que es un archivo PSD, textura de acá, y elijo Open. Ahí ven cómo me carga toda la textura que tenía en Photoshop en el modelo 3D. Y ahora vamos a proceder a hacer la pintura 3D del guante. Bueno, para ello primero vamos a seleccionar el modelo y acá en las opciones que tenemos acá en la lista desplegable vamos a elegir la parte de rendering y vamos a seleccionar en el menú texturing, vamos a elegir la opción 3D Paint Tool. Lo abrimos con las opciones del programa, con las opciones de la herramienta, y me aparece esto de acá. Es muy simple esta herramienta, pueden elegir un color y comenzar a pintar. Vamos a probar a ver si, vamos a ocultar esto primero, vamos a comenzar a pintar. Van a ver que me pinta sin ningún tipo de problema. Si ustedes comienzan a pintar y no les aparece el color, eso es posiblemente porque tienen que ir abajo de todo y le tienen que asignar una textura. En este botón de acá, donde dice asignar textura, tienen que primero definir la textura que van a pintar. Yo como cargué en el canal de color la textura que había trabajado en Photoshop, por eso me permite pintar directamente sin tener que hacer esto, sin tener que asignarle una textura. Ok, bueno, vamos a ver cómo podemos pintar esto. Voy a buscar la referencia que tenía antes, es esta. Vamos a buscar un color similar al del guante, vamos a ir para arriba y acá, bueno, este color yo ya lo había preparado, que es más o menos el mismo que tengo acá. Vamos a cerrar esto y vamos a comenzar a pintar esto. Acá tenemos los pinceles, arriba de todo tenemos los pinceles. Tenemos un pincel con perfil suavizado, este es un soft también que es muy parecido. Tenemos un sólido, que el sólido va a pintar sin ningún tipo de suavizado, como lo podemos ver por acá. Van a ver que no tiene suavizado en los bordes. Este tiene el perfil cuadrado. ¿Ven? Y vamos a comenzar a pintar con con el soft. Para ello simplemente seleccionamos el pincel, elegimos el color y comenzamos a pintar. Es muy simple de utilizar. Van a ver que hay veces que ustedes pintan y al tratar de mover la cámara va a tardar un poco. Esto es porque está proyectando lo que pintamos sobre el modelo. Para cambiar el radio, acá van a ver que tiene la opción de radio. La forma más fácil es presionar la tecla B larga del teclado y mover el mouse y mover hacia izquierda y a derecha con el botón izquierdo del mouse presionado. Con esto aumentan o disminuyen el radio. ¿Okay? Vamos a continuar pintando esto. También van a ver acá en la parte de abajo que tienen flood. Esto sirve para rellenar de un solo color todo lo que estemos pintando. Por ejemplo, acá tengo el color blanco seleccionado. Vamos a poner un color medio azul. Selecciono el color azul y elijo Flood Paint. Esto lo que hace es rellena todo de color azul.
Ok, vamos a ir para atrás. Ahí está. También tienen la opacidad, esto quiere decir justamente va a determinar la opacidad del color que se va a pintar. Vamos a probar de nuevo. Ven que ahora en lugar de ser todo de color azul, se puede ver lo que tenía pintado debajo. Vamos a ir para atrás, control Z nuevamente. Control Z, ahí está. Y vamos a continuar pintando con este pincel. Acá abajo tenemos las operaciones que podemos hacer. En este caso estamos pintando, podemos borrar. Si elijo Erase, vamos a borrar lo que pintamos. Podemos clonar. Esto es muy parecido a lo que tenemos en Photoshop, el tapón de clonar. Primero tenemos que definir la superficie en la cual vamos a clonar. Vamos a indicarle que esta superficie es la que vamos a clonar. Y luego vamos a pintar. Bueno, en este caso no tiene mucho sentido puesto que es color plano, pero cuando ustedes tengan una textura distinta se va a estar clonando esta parte en donde ustedes pintan. Tenemos pincel de blur que sirve justamente para difuminar todo esto. Este que sirve para estirar. Es como si tuvieran el pincel dedo de Photoshop, que sirve para estirar estos colores. En este caso vamos a trabajar solamente con el de pintar. Vamos a pintar todo esto. Si les resulta medio molesto tener todo acá al costado, puesto que simplemente vamos a pintar con este color plano, pueden presionar las teclas control y barra espaciadora para maximizar el espacio del visor. De esta forma pueden trabajar más cómodamente. Vamos a subir el radio del pincel. Les recuerdo, la tecla es la B larga, botón izquierdo del mouse, y lo mueven a izquierda o a derecha para subir o para disminuir el radio del pincel. Vamos a pintar. Cuando tienen pinceles muy grandes, se va a notar que va a estar suavizado en el extremo. Por eso, para definir cosas bien marcadas, tienen que tratar de utilizar pinceles más chicos. Por ejemplo, acá vamos a definir que esta es la parte superior del guante. Y vamos a tratar de que esto quede recto, más o menos por ahí. Vamos a ir pintando esta parte. Dependiendo también del tamaño de la textura, puede ser que cuando ustedes roten la cámara les tarde más o menos. En este caso estoy trabajando con una textura de 2048 por 2048 píxeles, que en realidad no es tan grande, pero sí hay veces en que se tarda en hacer el movimiento de la rotación a cambiar la vista. Vamos a pintar todo esto. Ustedes pueden empezar una textura desde cero acá en Maya. No hace falta que tengan una textura base hecha en Photoshop. En realidad, para este personaje lo que hice fue pintar casi todo lo que vemos acá. Lo hice pintando en ZBrush. Lo llevé a Photoshop para corregir algunos problemas que todavía tengo que corregir. Por ejemplo, acá en la parte de la ropa van a notar que hay un corte en las partes negras, y lo mismo pasa al costado. Acá se nota mucho el pixelado de la imagen, cosas que tengo que corregir todavía, pero luego lo haré. Bueno, vamos a reducir un poco el tamaño del pincel para mostrarles bien cómo queda esto. Acá van a notar también que se va a pixelar un poco la imagen. Esto es justamente porque estoy utilizando una textura, una resolución de imagen que quizá podría subirlo un poco más a 4K, pero al trabajar con texturas muy pesadas, muy grandes, se va a hacer más dificultoso poder rotar la cámara
y van a notar hay veces que se queda medio tildado el programa si trabajan con texturas muy grandes. Con este tamaño de textura va a estar bien. Vamos a pintar esta parte. Bueno, vamos a dejar esto por acá. Veamos. Acá en la parte de adentro quizás haga falta hacer unos retoques más, pero eso se puede hacer también en Photoshop, así que lo voy a dejar por ahí. Vamos a ver la parte del guante de acá. Vamos a pintar esto, vamos a subir el tamaño del pincel. Y acá el personaje tiene digamos que tiene esta forma, tiene el guante de esta manera. Así. Así que vamos a pintarlo como corresponde. Esto de acá lo podemos pintar también de esta forma. Acá es donde se notan los cortes en el V, en la plantilla V, que también tengo que corregir. Vamos a pintar por este lado. Igual si van superponiendo capas de pintura, estos cortes en los V's no se van a ir notando. Por ejemplo, con este, pintando el guante que estoy pintando ahora, no se va a notar tanto el corte de V que hay entre la parte de arriba y la parte de abajo de la mano, o entre la parte de la mano y el brazo. Vamos a pintar esta parte. Y para este lado también. Si no quieren salir, si no quieren utilizar otros programas como el ZBrush, Moodbox o 3D Coat, también nos permite hacer Polypaint. Tienen la opción para trabajar directamente en Maya utilizando este 3D Paint. Acá únicamente están pintando sobre textura, sobre una textura con un tamaño definido, a diferencia de lo que podemos hacer en ZBrush, en el cual podemos pintar directamente los vértices de color del modelo, y luego con esos vértices de color los podemos transferir a una textura. En el propio ZBrush, o también podemos hacerlo en programas como el Topo que nos permite transferir píxeles, o sea, toda la información de color de un modelo en textura. La transferencia queda muy bien. Acá también tenemos un corte en el V. Vamos a tratar de dejarlo lo mejor posible. Vamos a reducir un poco el tamaño del pincel. Ok, bien, vamos a ir a la parte de entre medio de los dedos. En realidad acá esto lo único que hace es pegar una vuelta por los dedos y se une de este lado. Bien, vamos a hacer eso. Vamos a disminuir el tamaño del pincel. Acá se va a notar el pixelado que va a tener la textura. Van a ver que se nota mucho, pero esto siempre lo podemos corregir después en Photoshop. Vamos a pintarlo de este lado, o podemos trabajar con una textura muy grande únicamente pintando el guante, llevarlo a Photoshop y reducirlo de tamaño. Bien, vamos a dejarlo por acá. Acá si quieren pueden borrar, control barra espaciadora, elegimos borrar
Volvemos al modo ventana completa y comenzamos a borrar lo que no necesitamos de lo que pintamos recién. Ok, bien. Bueno, vamos a dejarlo así, veamos cómo queda esto por el lado de adentro. Acá quizá falta borrar un poquito esto de acá. El tema de los UVs es muy importante, puesto que es lo que nos va a permitir definir si vamos a poder pintar correctamente o no. Si los UVs quedaran superpuestos, sería muy difícil poder lograr el resultado que nosotros queremos. Por eso les recomiendo ver los videos sobre cómo mapear objetos que tengo publicados en mi canal. Vamos a darle un poco más de pintura por este lado. Fíjense de todas las vistas cómo va quedando a medida que van pintando de un lado, que quede parejo del resto de las otras vistas. Acá podemos hacer que vayamos para el medio, más para la palma de la mano. Acá también lo que pueden hacer es ocultar geometría. Esto en realidad se puede ocultar, pero en este caso no hace falta. Y podemos pintar hacia este lado. Ok. Bien, vamos a ver cómo quedó esto. Quedó bastante bien, igual podemos retocarlo después en Photoshop. Vamos a guardar esta textura. Vamos a ir abajo de todo, vamos a ir a Save, Texturas. Esto va a guardar la textura al disco rígido. Vamos a guardar. Y acá me dice que guardó la textura en el archivo de Photoshop. Vamos a abrir el archivo de Photoshop para ver cómo quedó. Acá tengo el Photoshop, vamos a archivo, abrir. Y acá debería tener, a ver, vamos a ver de nuevo esto. Save texturas. Acá me dice que guardó el archivo. Sin embargo, no estoy viendo los cambios. Veamos quizá lo metió en este layer. En esta carpeta, perdón. No, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a... Primero quiero ver si esto está en el editor de UVs. Acá está. Acá ven que el brazo está pintado. Bien. Bueno, vamos a ver si lo podemos exportar desde el Hypershade. Vamos a ir a Hypershade. Vamos a buscar en texturas el archivo 1. Y déjenme ver de nuevo el Hypershade. ¿Dónde está? Acá está textura. Doble clic. Vamos a ir al mapa de color. Acá tengo la dirección del mapa de color. Vamos a abrir la carpeta del Maya. A ver si está por ahí. Vamos a ir a C, archivos de programa. Perdón, vamos a ir a mis documentos, Maya, 2014, elegimos, vamos para atrás, Projects, Default, Source Image, 3D Paint, texturas. Acá está, me aparece el archivo PSD. Ahora sí, acá vemos que me aparece lo que pintamos en Maya utilizando la opción 3D Paint.
Y esto de acá lo puedo utilizar con mi archivo anterior para superponerlo y corregir la parte del brazo. Bien, vamos a ver la parte de la mano, también tiene color, acá lo podemos ver, y la otra parte está por acá. Bien, de esta forma podemos pintar utilizando las opciones de 3D que nos brinda el Maya, la opción de pintura en 3D que tenemos en Maya, para pintar directamente sobre nuestro personaje. ¿Ok? Bueno, esto fue cómo poder utilizar las opciones de pintura 3D que tenemos en el Maya para pintar directamente sobre un modelo 3D y luego poder exportar la textura para corregir problemas en Photoshop. Eso es todo por ahora, espero que les sirva y nos vemos en otro tutorial. Chao.